Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El próximo martes 26 se realizará en Cancún el primero de los foros sobre el consumo lúdico de marihuana. Serán en total 5 en los que se pretenden participen todas las voces y posturas para al final diseñar, dicen, nuevas políticas públicas para el consumo de la marihuana. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Miquel Arriola, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, COFEPRIS. Miquel, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. También Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias. Miquel, el tema de los foros, la discusión, para alguien como tú, responsable del tema precisamente de riesgos sanitarios, el tema de la adicción o el tema de la utilización, legalización de marihuana, ¿por dónde debería enfocarse? Estos foros abren la discusión para aquellos que dicen es necesario una regulación, otros que se oponen porque pues dicen que esto fomentaría más el consumo, una discusión que pues yo lo que he planteado y otra gente también lo ha hecho, hay que verlo desde la perspectiva de salud pública, más allá de otro tipo de prejuicios. Mira, Esra, el antecedente directo es la sentencia de la Suprema Corte del día 4 de noviembre. Ahí la Corte le ordena al Ejecutivo, en este caso a la COFEPRIS, que es el órgano sanitario ejecutivo, a emitir permisos que probablemente sean la primer parte de la regulación nueva en materia de marihuana. Lo que le ordena a la Corte es distinto al régimen general, que es prohibitivo en el consumo de marihuana para efectos lúdicos. Le ordena que otorgue 4 permisos a 4 amparados para que puedan cultivar, sembrar, transportar y consumir para efectos recreativos la marihuana. ¿Cuál fue el análisis jurídico que hizo la Corte? La Corte lo que plantea es que hay diversos productos o diversas sustancias que tienen la característica de ser droga y que hay diversos modelos de regulación. Tenemos drogas legales como el tabaco y el alcohol y en otro caso drogas prohibidas que son enervantes o psicotrópicos. En ese caso la Ley General de Salud lo prohíbe. ¿Qué es lo que hace? La Corte es un balance en materia de derechos, el famoso test de proporcionalidad, donde lo que señala es que a igual daño a la salud hay diferentes modos de regular estas sustancias y lo que dice es que es excesivo el prohibir de tajo el consumo para efectos lúdicos de la marihuana y por eso saca del régimen general a esos 4 amparados y esos permisos propiamente ya se dieron. ¿Qué pasó después en este debate? Desde ahí yo creo que se inició un debate. ¿Qué pasó después? Creo que lo que pasó es relevante para el Ejecutivo, que el presidente de la República dio la instrucción tanto a la Secretaría de Gobernación como a la de Salud de abrir un foro, un debate de opiniones de expertos y de la sociedad civil. El 2 de diciembre, el secretario de Gobernación y la Secretaría de Salud presentan una convocatoria a los foros de debate. Y el primer foro, que se realizará el día 26, tiene que ver con salud, marihuana y políticas de prevención. Por eso se abrió un espacio, primero donde puedan inscribirse todas las voces interesadas, sean o no expertos. Estamos hablando de que la plataforma electrónica para recibir está abierta. Llevamos ya casi 100 inscripciones para el foro del martes. No todos son ponentes, mucha gente va solamente a escuchar. Y lo que se hizo fue, en las mesas de expertos, convocar a todas las expresiones. Me refiero a expresiones que van desde plantear nuevas regulaciones hasta plantear prohibiciones adicionales. Creo que hay polos, pero lo que salvaría este equilibrio es que hay posiciones donde se establece de manera comparativa con otros países cuál es el régimen que podría ser planteado, en todo caso al legislativo, para que se tomen decisiones de política. Y en ese sentido ya tenemos 15 expertos balanceados para poder escucharlos. Al respecto, creo que la clave de todo esto es lo que usted indicaba,
el nivel de riesgo, la probabilidad de riesgo que se tiene con el consumo de cada una de las drogas, desde las legales hasta las que están absolutamente prohibidas. El asunto aquí para saber cuál es el nivel de riesgo, pues son los estudios de los especialistas. Y ahí yo he escuchado posturas de los dos lados, personas que dicen hay que prohibir por completo la marihuana y dicen aquí hay un montón de estudios que prueban que es muy dañino. Y otros dicen no, hay que regularla o liberalizarla porque pues aquí hay un montón de estudios que dicen que no pasa nada. ¿Cómo le hace uno para saber? ¿Junta uno estos estudios? Sí. Eso es precisamente la discusión del Así es. O el tema también de la utilización con fines medicinales, que también hay discusión sobre si de verdad funciona como tal, como un medicamento para casos de dolor, o otros que dicen que eso no es cierto. Mira, Macario, creo que hay un consenso de saque y el consenso se refleja en la propia sentencia de la Corte. La Corte no emite esa orden para que nosotros permitamos el consumo, estableciendo que la marihuana no tiene efectos en la salud. Lo que dice y acepta en todo el desarrollo de la sentencia es que sí hay daños a la salud. También el sector académico en general, no digamos el médico, pues asume que fumar marihuana tiene efectos directos en el sistema respiratorio, tiene efectos directos en el sistema nervioso central, que tiene diversos niveles de adicción de conformidad con cada grupo etario y que por eso, señala la Corte también, se tiene que proteger de saque a los menores de edad. ¿Qué han dicho los expertos neurólogos? Que en las etapas de desarrollo del cerebro, si se consume marihuana, se dejan de desarrollar las zonas del cerebro que desarrollan la inteligencia, que desde luego hay... Eso acaba a los 25 años. Es correcto. Entonces, ahí variarían, digamos que los criterios para establecer quién es menor de edad o mayor de edad para consumir marihuana. Claro. También tenemos que decir que hay diversos tipos o niveles, grados de adicción derivado de cada grupo etario, ¿no? Diversos grados de riesgo. Lo que se establece es que la marihuana es adictiva, que la marihuana genera diversos efectos negativos en el cuerpo humano, pero de ahí nos movemos al otro debate. ¿Cuál es el régimen correcto en política pública? Prohibirlo. Hoy lo que vemos es que México es un país con prevalencias bajas de adicción o de uso de drogas ilegales, o el otro planteamiento es regulémoslo para poder controlar las externalidades negativas de este tipo de sustancias. Entonces creo que por eso es tan interesante el debate, porque vienen personas como Nora Volkow, que es la encargada de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos en prevención de adicciones, vienen coautores del libro de la marihuana y salud que escribió el doctor de la Fuente, donde lo que se plantea es un régimen regulatorio permisivo. Vienen también científicos asociados a la generación de moléculas de medicinas para tratar enfermedades, donde podría también revisarse muy bien cómo está el plano curativo de la marihuana, entendiéndolo como una forma farmacéutica, no entendiéndolo como la recomendación de fumar en su forma primaria marihuana para tratar ningún padecimiento. Creo que todos esos elementos están en la mesa y lo que se recogerá pues es una relatoría de posiciones y, como dijo el presidente de la República, de lo que se trata es de generar un debate con rigor científico para tomar decisiones legislativas o de política pública en general. Miquel, si México fuera una isla lejos de todo el mundo, pues el debate inclusive podría ser un poquito más sencillo y centrado en estos aspectos que hemos estado, que nos has estado platicando, pero la verdad es que estamos interconectados con pues, el mercado de mayor consumo, son nuestros vecinos, y la discusión se complica enormemente porque este proceso que conlleva no solamente el consumo, sino también la producción y donde tú tienes que regular
absolutamente toda la cadena o prohibir toda la cadena, se complica enormemente. Híjole, ¿por dónde están planteando empezar a asir toda esta problemática? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, Ernesto, porque me sirve para plantear cuál es, de cara a este debate, la posición de la COFEPRIS. La posición de la COFEPRIS es, primero, acatar de manera directa cualquier resolución de la Suprema Corte en pleno respeto a la división de poderes. Segundo, ejecutar la norma general. Somos una instancia del Ejecutivo y tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que dice la ley. Hoy vivimos dentro de un sistema que prohíbe el consumo de la marihuana para efectos lúdicos y para eso tenemos una instancia que es la COFEPRIS, que regula de alguna manera, y donde entró a regular la COFEPRIS en este caso fue en emitir una negativa cuando nos preguntaron si se podía fumar marihuana para efectos lúdicos. Se generó el acto de autoridad que se impugnó en amparo y a lo que llegamos fue a una posición de la primera sala de la Suprema Corte, a un criterio jurisdiccional que todavía no es jurisprudencia. Entonces, hoy, de cara a estos acontecimientos, la posición de la COFEPRIS tiene que ser de estricto cumplimiento a la ley y a las sentencias y no fijar ninguna posición subjetiva. Simplemente estamos muy atentos a que los expertos nos vengan a relatar cuáles son los casos de éxito, cuáles son los casos de fracaso, en un esquema permisivo, cuál sería la labor de la autoridad sanitaria, en todo caso, con experiencia reciente, o se tendría que crear una agencia específica para regular la producción, para regular el transporte, como en el caso de Uruguay, donde la regulación es vertical, el gobierno participa desde la cosecha, desde la siembra. Y ya con eso garantizas que no se produzca. Si participa el gobierno, Uruguay no que se produzca ineficientemente. Es el mejor aliciente para eso. Pero bueno, el tema de la marihuana como medicamento, básicamente como uno de estos, le llaman pues, analgésico, básicamente para dolores y por supuesto en pacientes terminales se utiliza. Hay ya algunos tipos de medicamentos que utilizan cannabis que se manejan con muchos controles y que están ahí. Parecería que por ahí sería mucho más fácil entrar en esta política de apertura y de incluso de producción de marihuana bajo cuestión. Es mucho más fácil, Esra, porque es ciencia exacta. Porque para producir un medicamento se tienen que agotar una serie de etapas preclínicas, de etapas clínicas, donde se establecen relaciones causales curativas. Y ahí es donde México tiene un sistema mixto en materia de marihuana. México permite, por ejemplo, la importación y el registro de medicamentos con base o sustancia activa cannabis, siempre y cuando no tengan la sustancia psicoactiva, que es el THC. Y digamos que esa sustancia psicoactiva es la que genera los efectos de sensaciones que tienen pues una relación con el uso lúdico, ¿no? Entonces nosotros sí podemos traer medicamentos que tengan sustancia activa cannabis. No podemos traer medicamentos que tengan THC. En el caso del THC, ya como una forma farmacéutica, hay países que sí tienen registros sanitarios de esos medicamentos, básicamente Europa, y tienen básicamente otra vez tratamientos relacionados con el dolor, con los espasmos en caso de crisis epilépticas y con el tratamiento posterior a las quimioterapias. Ahí hay que hacer otra consideración en términos relativos con otros medicamentos, con otras sustancias activas que están en el mercado, cuáles son mejores, cuáles tienen mejor precio. De esa que te diría que para el dolor hay una sustancia psicoactiva que es la morfina, que claramente es hoy una de las alternativas más favorables para controlar el dolor agudo, que tenemos una política pública clara en el gobierno de la República para que el acceso cada vez sea más fácil a este tipo de sustancias contra el dolor, pero que en el debate del 26 seguramente vamos a tener planteamientos de que
A lo que se podría llegar es a que la legislación mexicana pudiera ampliar el acceso a tratamientos con cannabis base, pero también ampliarlo al THC, que es la sustancia. Que sería, psicoactiva. digamos, la parte más importante. Entiendo que el tema médico, pues por ahí está, pero el tema medicinal sigue siendo fundamental. Miquel Arriola, comisionado de la COFEPRIS, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. gracias. A la orden, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La economía china tuvo su crecimiento más bajo en 2015. Esto es el crecimiento más bajo en los últimos 25 años. Además, la caída de precios del petróleo presionan a la baja los mercados financieros internacionales. En esta crisis, le llaman algunos ya, de estructuras financieras en todo el mundo. Ante este escenario, el Fondo Monetario Internacional pone en duda el crecimiento mundial, recorta pronósticos, baja 0,2 sus previsiones a nivel mundial, estima que la economía, esta economía de todo el planeta, crecerá un 3.4% en 2016, 3.6% 2017. Algo están haciendo los chinos. No, bueno. O no están haciendo los chinos, pero que nos están dando con todo, eso queda claro. Por un lado, aparece este dato de crecimiento de China de 6.9%, que nadie le cree. No coincide con otras variables. Por otra parte, el desplome de precios del petróleo que lleva la mezcla mexicana ya a los $18, te dice, bueno, pues platicábamos en otras ocasiones, dices tú, bueno, petróleo barato implica crecimiento, sin embargo aquí parece que la ecuación está medio a la inversa, en donde la falta de actividad económica y una sobreproducción te bajan los precios a niveles muy, muy difíciles de controlar. Y en medio de esto, por supuesto, está el tema del refugio, el dólar como refugio, en donde sí esto termina por convertir realmente a las monedas emergentes y a las economías de países emergentes en verdaderos agentes aterrorizados, diría yo, frente a lo que pudiese ocurrir, Ernesto. La verdad es que va mucho más allá que solamente este proceso de desaceleración de la economía china. China está enfrentando problemas financieros muy graves, de falta de solidez de sus instituciones financieras y de no abrazar del todo una economía de mercado. Tan solo en el 2015 se salieron de China más de 550,000 millones de dólares. Eso es lo que perdieron en reservas internacionales el año pasado. En las 2 primeras semanas de este 2016 perdieron otros 260,000 millones de dólares. Y uno dice, bueno, lo que pasa es que los chinos tienen más de 3 trillones de dólares que pues no les importa perder esa cantidad de dinero con tal de mantener el yuan en un contexto relativamente estable. Y la verdad es que cuando uno apuesta en contra del mercado, México tiene mucha experiencia en ese contexto, en el 76, en el 82, en el 87 y hasta en el 95, siempre uno sale perdiendo. Todo indicaría que pues China podría soportar todavía un buen rato esta paridad del yuan. Se ha devaluado, sí, un 2% en el transcurso de estas 2 primeras semanas, pero la verdad es que no le conviene a China. ¿Por qué? Porque aunque tenga 3 trillones todavía de reservas internacionales, las empresas chinas deben hoy 11 trillones de dólares en deuda externa. Y eso es un problema bastante serio para enfrentar hacia adelante. Esta falta de solidez y de visión pues, se conjuga efectivamente con un proceso de desaceleración que va mucho más allá de eso. Si uno ve los indicadores líderes de la OCDE, este indicador líder de crecimiento en China cayó 2% en el 2014, cayó 1% en el 2015, lo cual claramente te dice que no es que estén desacelerando, es que sí tienen un problema de crecimiento ya muy serio. Macario, el tema de China, otra vez mucha gente lo cuestiona y dice, bueno, pero ¿qué les pasó? O sea, tenían un modelo de crecimiento con inversión. Hay quien dice, bueno, pues dejaron de invertir, empezaron a gastar. ¿Cómo es que llegan a esta situación después de haber entrado en un modelo de economía de mercado en donde paulatinamente ibas incorporando sectores que estaban ahí pues desplazados en el viejo modelo agrario comunista, que era finalmente el que les funcionaba, y los ibas trayendo, ibas creciendo, generabas y producías con mano de obra barata y de repente todo esto te termina explotando en la mano?
Sí, yo creo que es por no hacerle caso a su religión, como dice el Buda, todo se acaba, lo bueno y lo malo. Y se tenía que acabar en algún momento esta estrategia. China siguió el mismo camino, ya lo hemos platicado, que siguió Japón y Corea antes, una gran inversión con un consumo deprimido. Cuando tú haces eso, pues te sobra un montón de producción y tienes que colocarla en el mercado internacional, por eso exportan. Esto se oye bonito, pero en algún momento tienes que equilibrar nuevamente para que la gente empiece a comer. Japón lo hace en 89 y de 89 para acá no han vuelto a crecer. Corea le ocurre en 98 y de entonces para acá su crecimiento se ha venido desplomando, prácticamente está en ceros en este momento. Y China pues quería hacer este ajuste en 2008. Empiezan a hacer el ajuste, viene la gran recesión y no quisieron aguantar el golpe, quisieron recuperar el crecimiento. Nosotros, por ejemplo, en el 2009 perdimos 10 puntos de crecimiento, andábamos en +4 y nos fuimos a -6. A China debió haberle pasado lo mismo, estaban en 10%, debían haber sido a 0, no quisieron. Y entonces empezaron a invertir otra vez. Y esa inversión adicional de 2009 a 2015 no tenía ningún sentido, ya desde antes estaban invirtiendo mal, casas que nadie va a ocupar, aeropuertos que nunca se van a utilizar, trenes rápidos que tampoco van a servir. Para que los amigos del auditorio tengan una idea, leía yo apenas que el espacio ocioso en casas disponibles que nadie está ocupando es de 1,000 millones de metros cuadrados. Eso es lo que tienen en China ahorita que nadie está ocupando, nos podemos ir todos los mexicanos, yo creo, y nos sobra espacio. Entonces, el problema de China es muy serio. Todo eso que hicieron en los últimos 6 años, que es prácticamente el 100% de su Producto Interno Bruto, fue financiado a través de este sistema que no funciona, que no es transparente, que es controlado por el Estado. Todo eso está perdido. Lo único que faltaba es que nos diéramos cuenta o que los inversionistas se dieran cuenta que ese dinero no existe. Y es lo que se dieron cuenta recientemente y se han estado saliendo y pues están viendo a ver quién alcanza a salir y quién no. Cuando eso ocurre, todos se van al dólar, el dólar sube de precio y todos los demás nos tuercen. Así es esto y no hay salida de corto plazo a eso. Ahora, a esto se le conjuga evidentemente la parte del petróleo. Si hay algún mercado irracional en el mundo es precisamente el mercado petrolero. Uno supondría que cuando hay una sobreoferta se te deprimen los precios, que es precisamente lo que ha venido sucediendo, no nada más en este 2016, ya llevamos 2 años con este proceso de exceso de oferta de petróleo. Y con precios bajos, pues la oferta se echa un paso para atrás. Pues no, la verdad es que con esos precios bajos, la oferta, especialmente de los árabes, de la OPEP, ahora con la entrada de Irán y con el levantamiento de las restricciones, pues ya le echan 1 millón de barriles adicionales al día. Pues no hay política más irracional que la de Venezuela o la de la propia Rusia, países productores que no les importa, simplemente dependen de esa oferta petrolera porque no tienen otra cosa que exportar. Se sigue inundando y se sigue deprimiendo este precio del petróleo. ¿Hasta dónde? Hijo, la verdad es que yo he escuchado y visto diferentes tipos de agencias que realmente son serias. Unas traen el precio del petróleo al final del año en 60 y otras los traen en 15. Entonces, la verdad es que nadie sabe qué está sucediendo con el mercado petrolero. El tema del tipo de cambio, que es algo que sin duda pues ya está causando pues una situación para algunos de verdadera angustia, porque estamos hablando ya de una devaluación mucho más importante de lo que teníamos. Ya no es de 13 a 15 como estaba, sino estamos ya llegando a los 18, 19 pesos en algún momento. Y bueno, allí el propio Agustín Carstens decía en esta entrevista en Financial Times que habría que empezar a pensar en otro tipo de medidas más heterodoxas para controlar, que los esquemas que hemos aplicado normalmente para el control no funcionan. Es cierto que pues, no pega en inflación ahora en el caso mexicano, porque la caída de precios de materias primas pues, es un muy buen amortiguador. Es cierto que pues, también las finanzas públicas del país le permiten manejarse ahí, pero ya para determinados sectores y empresas que pueden estar endeudadas en dólares o que se manejan como tal niveles de importación, la posibilidad de un impacto inflacionario pues está ahí presente y la pregunta es
con qué instrumento le entramos o tratamos de controlar esto, ¿no? Sí, el ajuste cambiario otra vez de todo el mundo. El martes fue la última vez que vi los numeritos y la depreciación de México, del peso mexicano, es la misma que tiene el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar de Nueva Zelanda. Estamos ligeramente arriba de lo que está pasando con el euro y todas las monedas latinoamericanas están peor que nosotros. Así que esto es un fenómeno global, yo entiendo, lo podemos parar, no importa qué hagas. Y para nosotros la preocupación única debería ser si eso se traduce en algún golpe para la economía mexicana. Todo lo demás es pura preocupación por ganas de preocuparse. A ver, los que están recibiendo remesas ahorita deben estar felices porque pueden comprar mucho más. Los que deben sufrir son los que quieren irse de viaje porque no se van a poder ir. Los que están importando porque son exportadores y usan insumos no tienen problema. Los que están ¿Por qué no tienen porque problema? van a exportar en dólares más caros, van a importar en dólares más caros, no hay efecto. De hecho, hasta sales beneficiado porque tu parte nacional se te hace relativamente más barata, exportas más barato. Los que están importando para vender en México, revisé las cifras a diciembre, que es el último dato que tenemos de movimiento de precios en el mundo. Los principales bienes que suben mucho de precio, a ver si me acuerdo de todos, está azúcar, cebada, café y cacao, carne de pollo y naranja y plátano. Estos son los que suben de precio mucho en el mundo, a nivel internacional. De esos, los únicos que nos deberían preocupar es la cebada, porque sí le importamos muchísimo para la cerveza y nos van a subir la cerveza. Y ya, mano, porque lo demás no lo importamos, de hecho exportamos. Lo que importamos mucho, por ejemplo, el maíz, el incremento de precio en pesos, ya con todo el efecto... Maíz amarillo, nada más. Del que se importa, sí, amarillo, el internacional. El que importamos nosotros en pesos, el aumento en 2 años es 9%. El arroz, 6% en 2 años. Aumento de precio en pesos con el internacional. No hay ninguna razón para que suba aquí. Y el aumento en trigo no es aumento, es una reducción de precio en trigo, soya, aceites. Sí que yo no veo de qué se andan A ver, preocupando, ¿qué hijo. pasa hasta ahora con todo lo que tiene que ver con, productos de valor agregado, electrónica, todo eso? Eso se importa? benefician enormemente. O sea, Los que se producen si tú en agarras México, todos ¿no? los países latinoamericanos, el único país latinoamericano que en serio le mete valor agregado vía manufacturas es México. Y con caída de los precios de los energéticos y caída de las materias primas a nivel internacional sale enormemente beneficiado. El problema de fondo es que si tú quitas de las exportaciones mexicanas la parte automotriz y obviamente la parte de petróleo, no están reaccionando como uno esperaría, dada la devaluación que ya tuvimos y el crecimiento que se está dando en Estados Unidos. Todos se devalúan al mismo tiempo, eso me queda claro, pero Estados Unidos está creciendo. Entonces, en el margen sí deberíamos de tener una reacción más importante de esas exportaciones manufactureras. Ahora, ¿cuándo se va a quitar? Porque esa es la pregunta que todo el mundo trae en la boca. Mira, en lo que fue el proceso de apoyo monetario de los Estados Unidos, que duró un poquito más de 3 años y medio, le echaron al mundo 750,000 millones de dólares. Y todavía faltan por regresar a Estados Unidos, después de que el 2015 se salieron de estas economías emergentes cerca de 350,000, otros 400,000 millones de dólares. No solamente se salen los capitales de China, como cuando están viendo las cosas, se salen de todas las economías emergentes Y regresan buscando a los refugio. Estados Unidos. Y Estados Unidos está endureciendo y ha anunciado que va a endurecer su política monetaria todavía más a lo largo de este 2016. ¿Qué quiere decir eso? Más tasas. Más tasas de interés, cuando menos 0.75 puntos adicionales. Ya le subimos, ¿no? Pues ya le subimos el mismo otra vez, cacho, pero Otra le vez yo tendremos digo, que subir. Majaro dice que no. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes sobre el tema de elecciones, procesos electorales este año que empiezan ya a inquietar a muchos políticos. Esto es Dinero y Poder. El PRI ganó la elección extraordinaria en Colima, esta elección para gobernador que fue realizada el domingo pasado. Ignacio Peralta finalmente se le hizo y ahora será el próximo gobernador. Es la primera de las elecciones de este año para elegir mandatarios estatales y bueno, faltan otras 12 que se realizarán todas el 5 de junio. PAN y PRD han concretado alianzas nada más en Durango, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. El resto de las alianzas están prácticamente deshechas o ya pues afuera, en algo que parece que por lo pronto va caminando el triunfo en Colima, aunque tiene sus especificidades muy propias de esa entidad y cómo funcionó.
ahí sí la alianza le funcionó al PRI, el Partido del Trabajo, ese que estaba ya muerto y lo revivieron, ¿sí? Les da la posibilidad, pues junto con Nueva Alianza y el Verde, pero importante el casi 2% del Partido del Trabajo para darle un margen mayor. Y bueno, hay que entender que la revolución institucional lo que ha logrado hacer es establecer lo que serían pues, políticas de acuerdo entre los posibles candidatos para evitar rupturas, y eso es lo que le ha funcionado a Manlio. En el otro lado, el PAN-PRD, sus dinámicas internas, sus divisiones internas, sus pleitos internos, aunado a la indecisión de si vale la pena la alianza, no lo vale, los ha llevado pues, a una situación muy complicada. El tema de Oaxaca todavía incluso tiene que aprobarse en Acción Nacional y ahí pues parecería ser que el PRD fundamentalmente se estaría jugando el todo por el todo. Sí, yo creo que lo dices muy bien. La gran diferencia es la unidad al interior del PRI, las discordias en PAN y PRD, y creo yo que hay que considerar, vale mucho la pena, lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, que dado que era un partido muy pequeñito, 2% a nivel nacional, no tiene un problema de unidad, sino un problema de atracción que ha estado resolviendo de manera muy interesante. En la elección en Colima, su candidato, Locho, que había sido presidente Panista, municipal, ¿no?, en Colima con el PAN, se sale del PAN, participa con ellos en la elección de junio pasado y otra vez ahora, y obtiene 12% del voto, mientras PRD y Morena quedan abajo del 3% y pierden el registro local. Esto es muy importante, creo yo, porque hay muchas personas que creen que Morena, con el 9% que sacó el año pasado, se convierte en algo importante rumbo a 2018. Creo que esto debería iluminar de qué tamaño es el problema de hacer un partido nacional en México. No es cualquier cosa. Morena no tiene presencia en buena parte del país y en junio creo que lo veremos eso. Ellos a lo mejor compiten en Zacatecas, que es donde tienen algo por los Monreal. Ahí mismo en Zacatecas ya se pusieron de acuerdo PRD y PAN, apoyan al candidato del PAN, Rosa Saizpuro, en Durango, y apoyan al candidato del PRD en Zacatecas, los dos partidos. Todavía no está claro quién va a ser. Puede ser el señor de León, que es un candidato que vendría del PRI para entrar ahí. Hay otras personas todavía. Todavía no está claro, ¿no?, en qué dirección van. Oaxaca y Veracruz supuestamente estaban de acuerdo, pero en el PRD hay mucha gente que no quiere ir en Veracruz apoyando a Yunes, y en el PAN no saben todavía qué hacer en Oaxaca porque depende mucho también del candidato del PRI, que si es el señor Gutiérrez Candiani, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial y tiene mucha cercanía con los panistas, pues a lo mejor ni les conviene andarse peleando porque pues no van a sacar muchos votos. Y lo demás está perdido, ¿eh? Puebla y Tlaxcala, los dos los va a llevar el PAN por su lado, no hay alianza con PRD, y Hidalgo y Tamaulipas, pues creo que a nadie le importan mucho de la oposición. Sí. Pues deberían de importarles, porque son estados Hidalgo que son... en algún momento, acuérdense que Hidalgo con Xochitl Gálvez habían conseguido PRD-PAN. En este momento parecería que el asunto está totalmente Es imposible. perdido. En términos de alianzas, yo creo que Hidalgo sí simplemente no da, igual Tamaulipas. Yo creo que van a sacar chispas varias de las elecciones, sin duda alguna, el caso de Veracruz, el caso de Puebla, que son además estados que tienen un monto de votos realmente muy importante. Ahí es precisamente donde se va a ver la capacidad de estos partidos chicos, especialmente Movimiento Ciudadano, para ver hasta dónde pueden llegar en términos de una representación. Y lo que se ha vuelto crucial para Movimiento Ciudadano, como lo menciona precisamente Macario, es el candidato que seleccionan y su capacidad. Normalmente escogen candidatos que ya hayan tenido una presencia importante en el lugar, y el apoyo que le brindan como partido pues es relativamente bajo. La verdad de las cosas es que han sido arraigos locales muy específicos que a nivel nacional, si uno los va sumando, sí, efectivamente tienen ya una presencia muy superior a la que pudiera tener el propio Morena, que tiene muy ubicada su participación en el Distrito Federal y algo en el estado de Tabasco, pero la verdad de las cosas es que sí ha sido sorprendente este crecimiento de ciertos partidos. Yo creo que a final de cuentas estas dos elecciones van a ser muy ilustrativas de esto que ya se pasó, que son los candidatos independientes. Yo no descarto todavía, a pesar de la unidad que puede... Chihuahua con Barraza, ¿no? Es correcto. En Sinaloa. Es correcto. Y ahí pues, sí se le va a medir un poquito el agua a los tamales de qué tan efectiva es esta figura para procesos electorales, pues precisamente de gobernador, que es el siguiente escalón para la presidencial. Ahora, creo que en el Partido Revolucionario Institucional un elemento fundamental
es lo que Manlio realiza como mecanismo de negociación, que pues, ahí tiene las tablas, y algo que esta semana pues hizo filtrar a través de sus periodistas con los que habla, no habla con todos, habla con algunos, y bueno, pues filtra que él no va por la presidencia de la República, que él sería, dice, pues totalmente inequitativo y que esto no funcionaría, etcétera. Manda ese mensaje y al hacerlo, en ese momento queda descartada una buena parte de la presión que sí se tiene en otros partidos políticos por la presencia de presidentes de partido que pudiesen contender. El caso de Anaya en el PAN, el caso mismo de Basabe, aunque bueno, en el PRD la situación es bastante, es una catástrofe lo que les está ocurriendo ahí a todo nivel. O sea, entre aquellos que proponen no ir en alianzas, pero que saben que ni modo van a perder, van a quedar en niveles mínimos, y aquellos que sí quieren ir en alianza, pero al mismo tiempo pues son alianzas de las cuales quien terminaría ganando es el PAN. Hay que recordar que el tema Salvo de Zacatecas, el tema si de es que ganan. Sí, pero Zacatecas, digamos que en términos de lo que sería el 2018, es que un par de elecciones de las de este año tienen que ver fundamentalmente con el 2018, Sí. creo yo. Es el tema Veracruz, ¿sí? Por la cantidad de gente, 5 millones de posibles votantes, 3, digamos, efectivos, que sí van normalmente a votar. Quien opere como gobernador en Veracruz para el 2000, aunque sea solo 2 años, le toca el 2018, va a operar en ese momento, se convierte en importante. Y en el caso de Puebla, pues tienes a Moreno Valle, que lo que quiere es ser candidato a la presidencia y que tiene que ganar esa elección. Creo que esto es importante para entender cómo, pues por lo pronto el escenario a quien se le hace más fácil o se le presenta más es al propio PRI, que decíamos a principio de año o el año pasado, pues la tiene muy difícil porque pues, puede perder algunas de las plazas y lo único que podría hacer es retener otras. La división en el PAN, en el PAN y en el PRD, la falta, digamos, de un modelo congruente de visión a mediano y largo plazo, pues simplemente está convirtiendo la lucha en el PAN y en el PRD en una batalla por los puestos y no en un proyecto para el 2018. Sí, ese es exactamente el problema. No hay ahora una forma de cohesionar partidos tan fácil como la había antes, cuando tenías ideologías y decías, bueno, somos los de izquierda o somos los de derecha. Pues ahora ya eso ya no existe. Entonces el PRD no tiene forma de mantener a su gente unida, es una disputa por el poder, y los liderazgos locales ya han obtenido buena parte del poder y del negocio de manera separada de la dirección nacional, y pues ahora no se van a subordinar ni de milagro, y esa es la razón por la cual no pueden hacer nada. Son corrientes que localmente tienen una fuerza que les permite trabajar aparte de lo que diga el señor Basabe. Ya lo vio y pues ya no va a hacer nada. Sí. En Acción Nacional lo que tenemos es un partido que tuvo una ideología, que se diluyó muchísimo cuando estuvo en el gobierno, que perdieron su gran oferta, que era la honestidad, y ahora pues se les hace muy complicado volver a unificar alrededor de algo. Creo que la oferta de Moreno Valle es: yo sí puedo ganar. Eso es todo lo que está ofreciendo. No sé si le crean. La otra opción que tienen ahí es la de Ricardo Anaya. Creo que es la otra opción fuerte. Creo que Margarita Zavala va a tener que jugar por fuera. No creo que la pase adentro del PAN porque tienen bloqueado todo el espacio. Entonces, pues ahí se les complica. En el PRI siguen pensando como han pensado siempre. Tienen una cierta lógica. Ellos sí tienen 70, 80 años de disciplina que han aprendido a manejar. Y que supieron amoldarse al nuevo modelo. Han aprendido, y Manlio fue uno de los primeros que aprendió a jugar en democracia, negocia muy bien, organiza, pone un candidato y ganan. Pues ni modo, así es esto. Ahora, hay un elemento adicional que sí puede distinguir a este proceso electoral del próximo 5 de junio, que es el económico. Normalmente el gobierno federal, cuando hay elecciones, suelta un poquito el gasto y luego aprieta en el segundo semestre una vez que pasaron las elecciones. Fue el caso del año pasado, clarísimamente. Ahorita no hay margen, no hay absolutamente margen para que se suelte el gasto. Se ríe Macario, pero a final de cuentas, es un riesgo muy importante el que está corriendo el gobierno federal, dadas las circunstancias del entorno internacional, aventarse un déficit público importante en el primer semestre para luego tratar de corregirlo en el segundo. Híjole, la verdad es que las calificadoras ya están... Yo creo que ya ni lo necesitan, eso es lo que van a estar viendo. Es decir, yo creo que a lo mejor estaban listos para gastar, están viendo que la van a librar sin dinero, y como tú dices, sí sería un riesgo de locos. Quizá que el elemento que pudiese generarles algún problema viene del exterior.
Y esto básicamente pues a raíz del tema Moreira, el tema de Humberto Moreira en España, le recuerdan lo que era presidente del PRI, en Coahuila, etcétera, etcétera, y ahí es donde pues las cosas pueden empezar a aprender. A ver si saben. No, la solución es muy sencilla. Hay que arraigar a todos los exgobernadores de México. No vayan a salir porque los agarran afuera. Aquí no. El que tenemos en Barcelona, que se nos regrese, ¿no? Gracias, Macario Schettino. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted con el tema petróleo otra vez, pero ahora reforma energética, ¿hacia dónde vamos? Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues México vive una de sus peores crisis por la venta de petróleo. La mezcla mexicana se vende, ya decíamos, abajo de $20 el barril, la cotización más baja en 13 años. El Foro Económico Mundial allá en Davos concluye que el reporte de riesgos globales 2016, pues este cambio en el precio de los energéticos es el principal riesgo para lo que podríamos llamar economías que, pues si bien festejan en un primer momento una caída, ya lo decíamos en el primer bloque, de precios del petróleo, entramos en esta dinámica en donde para la reforma energética que se hizo, ya irse a estos niveles de precios de 18, hay incluso quien dice es momento de parar la licitación de la siguiente ronda porque no vaya a ser que pues, se quede totalmente vacía, en la medida en que tenemos un mercado sobresaturado de crudo y en donde pues le falta todavía mucho a la economía mundial para poder ahora sí que comerse ese petróleo y pues obligar a producir más. Bueno, yo no estoy seguro que esa sea una buena idea. Efectivamente el precio del petróleo está muy bajo, ya lo comentaba Ernesto hace un rato. Yo quisiera añadir a lo que él decía algo importante, no es solamente que hay mucha oferta, sino que no hay demanda y no va a haber demanda en el futuro cercano. La eficiencia energética en el mundo está creciendo a una velocidad bastante interesante. La razón por la cual se nos empezó a acabar el petróleo durante los primeros años del siglo XXI fue el crecimiento de China. China es un país extraordinariamente ineficiente energéticamente, en consecuencia, cada vez que crece necesita muchísimo más energía, entre ellas el petróleo. Por eso había tanta demanda de petróleo, por eso en 2007 llegamos, o 2008 llegamos a estar a $140 el barril. Si China no crece, las economías desarrolladas no están requiriendo energía adicional para crecer. Con un crecimiento de 2,5% en Estados Unidos o en Europa, el consumo adicional de energía es cero. De ese tamaño es el incremento de eficiencia energética que tienen. Entonces, no se necesita energía para los próximos 15 años. Si esto es así, pues el precio del petróleo va a estar así 15 años. ¿En dónde? En 20, 30, 50, $60 por barril y no más que eso. ¿Con eso pueden vender los señores del shale y del fracking de Estados Unidos? Sí, lo están haciendo, lo van a seguir haciendo. Vamos a tener suficiente petróleo para los próximos años y va a pasar lo que ocurrió en épocas anteriores. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, se hicieron baratas. Y la edad de cobre y la bronce y de hierro, pues porque se hizo barato. Ahora se hacen baratos los energéticos fósiles y se acaba esta época. No, yo tampoco suspendería o pospondría la licitación. La verdad es que las decisiones en un mercado como el energético no se pueden tomar sobre la base de la coyuntura. Hay que recordarle al auditorio que tenemos vaivenes muy importantes en el precio del petróleo. Nos echamos pues, entre 1995 y 2001, precios del petróleo a $19, el precio de la mezcla de mexicana de exportación. No son precios pues, que sean totalmente desorbitadamente bajos. Sí hemos tenido problemas y problemas muy serios porque en aquel entonces producíamos y exportábamos casi el doble. Y ahorita al precio bajo se le conjuga una producción increíblemente baja, de las más bajas históricas de nuestro país, y exportaciones también increíblemente bajas. Entonces sí tienes un problema de ingresos globales, no para el país en su conjunto, para el gobierno federal en lo específico. Ahí es en donde está la problemática. Y para inversionistas extranjeros que pues parece que siguen viendo a México como un país petrolero, aunque ya no lo es. No, este no es un país petrolero y muchos de los inversionistas extranjeros no lo están viendo como petrolero, lo están viendo como fabricador de autos y están viniendo un montón de manufacturero, autos, o manufacturero en general. ¿Por qué no suspender las licitaciones? Porque buena parte de lo que te compran no te van a pagar
en efectivo. Lo que hacen es ofrecerte un porcentaje de lo que saquen cuando lo saquen. Entonces, ahorita colocas los bloques y a lo mejor en el 2020 empiezan a trabajar y empiezan a sacar en 2025, ya te van pagando. O sea, para nosotros sí es negocio. Es de largo plazo. Sí, lo que sí debe estar claro para todos los amigos del auditorio y sobre todo para el gobierno es que no va a venir dinero de ahí. Eso sí debe ser importante. Va a haber poco dinero porque así va a estar el mercado. E insisto, puede estar así durante mucho tiempo. Ernesto decía, en el 95 al 2000 el precio estaba en $19. Entre 90 y 95 estaba en $15. ¿Sí? Entre 85 y 90 llegamos a tenerlo a $6. A ver, un crecimiento adicional de China que pudiese recuperar otra vez. Bueno, yo lo sé. Lo que sucede es que hay que recordar que finalmente la apuesta por mayor consumo de energía viene ahora de aquellos países que hoy no consumen y que podrían entrar en un momento determinado y que sean eficientes. Bueno, el caso de India. Pues sí. Pero India tiene un problema gravísimo de infraestructura que no le va a permitir crecer muy rápido mucho tiempo, ni tampoco estar consumiendo demasiado petróleo y gas. Su nivel de ingreso es extraordinariamente bajo. Ahora, no nos hacemos tampoco las vestiduras porque no producimos tanto petróleo y no nos entra tanto ingreso. La reforma energética es para abatir los costos de energía a las empresas manufactureras mexicanas. Ese es el punto central. Y con esta reforma energética sí se está logrando. ¿Por qué? Pues porque ya se construyeron 1.200 kilómetros de ductos que nos conectan al gas más barato del mundo, que es el de Estados Unidos. Se van a construir otro tanto más en los próximos años. Ese es el tipo de inversión que sí necesitamos en este país, que se vengan más industrias manufactureras que generan mucho mejor empleo, mejor pagado y que nos hacen entrar a esta parte del valor agregado para las cuales una reducción de los precios energéticos es mucho mejor que tener precios altos para tener un gobierno pues, que pueda financiar 4 puntos del PIB. Entrémosle mejor a una reforma fiscal de a de veras y despreocupémonos del petróleo y que se quede ahí para la parte de largo plazo. Ese sería el punto central, en donde el petróleo dejase de ser un elemento pues, fundamental para el tema, para el tema fiscal, no lo es. Ya dejó por las malas, pero ya dejó. No, bueno, está bien. Te daba 33%, hasta 40% del ingreso del gobierno llegó a dar en los últimos años, bajó a 33%, este año, 2015 fue 18%, es probable que este año lleguemos a 15% y a como van las cifras en 2017 va a ser 12%. Yo creo que podemos pensar razonablemente que entre 10 y 15% es una cantidad buena que puede estar llegando, es un porcentaje de financiamiento, y el otro 85 o 90%, por raza, hay que ponerle. ¿Qué le vamos a hacer? No hay otro remedio, hay que hacer como si fuéramos un país civilizado y desarrollado, donde la gente paga impuestos y a cambio exige. Entonces, vamos poniendo, todo el mundo exige aquí, nadie paga, todos paguen. Depende. No, si no paguen. Paguen, sí, nada más ve a tus gobernadores a ver si ellos por eso digo que los arraiguen. Es al mismo tiempo las dos cosas. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción, de hecho, creo que es precisamente la reforma más importante que podemos hacer ahorita, porque eso nos puede dar cara al gobierno para poder cobrar impuestos en serio y también una atracción a inversionistas del resto del mundo, que creo que ahorita lo que más los detiene es que este es un país desordenadísimo, corrupto, inseguro. Bueno, eso es lo que hay que resolver. Sin olvidarnos que hay que meterle también bastante más eficiencia al gasto público. O sea, no tengo mis dudas. Si gastamos 22% del PIB, con una mucho mayor eficiencia, hasta podemos gastar menos haciendo exactamente lo mismo. Yo no veo cómo. Bueno, pues... Es que tal vez el problema, mira, educación, salud, seguridad y pensiones se llevan 14 puntos del PIB. Te quedan 7. Sí, pero las 5 empresas paraestatales se llevan 5 puntos del PIB, son 19. Ahí está casi todo lo que se está uno gastando. Esto te puedes ahorrar en lo demás. A lo mejor, mira, pues ya no vamos a Arabia Saudita. No, pero ya las mencionaste. Total, no tiene caso ir allá, nomás va a ser ridículo, no vale la pena. Hagan otra cosa, pero eso no va a ahorrar mucho. No, pero dijiste, tiene 5 puntos del PIB, empresas paraestatales que sí pueden ser increíblemente más eficientes. Nos vamos cerrando Pemex, mano, por ejemplo. No, bueno, tampoco. La mitad de Pemex. La mitad bueno, pues tienes que convertir finalmente una industria petrolera en una industria que con los niveles de precios que se tienen, que sea lo suficientemente eficiente para producir, para refinar o mandar a refinar lo que sea, y a partir de esto obtener determinado tipo de ganancia. Lo que ya no puedes seguir apostando es a que tu presupuesto esté ligado a factores
que no tienes control sobre Sí, cierto, ellos. los dos tienen razón. Ahora díganme cómo vamos a quitar 110,000 trabajadores de Pemex que sobran. No, bueno, Porque pues estamos eso de acuerdo en que hay que hacerlo ahora. está ¿Cómo bien, le hacemos? pero lo que vas a ir es transformando la empresa paulatinamente para que, Hasta que se a mueran partir los de 110,000, pues, ¿cómo? algo, ¿qué te va a pasar con las pensiones? ¿Algo similar? Es menos Sí. grave lo de Pemex. Es menos grave que la de Que Pemex. lo de Pemex. Sí. Sí, no, en serio. Lo de pensiones lo estás distribuyendo en el tiempo. Pemex, tu problema es hoy. La Es deuda de gravísimo. Pemex, ahí está. O sea, si fuera ¿Qué una te empresa digo? privada ya estaría quebrada desde hace un buen rato. Y el proceso de deterioro de sus indicadores financieros ha sido dramático en el 2015, pero solo se va a poner peor en el 2016. Por el tema del precio, porque además a ellos sí les pega el precio del petróleo, Pero no, gachísimo. no al propio gobierno que tiene contratada la cobertura, ¿no? Ahí el problema es lo que No, el gobierno federal no tiene problema, Pemex es el que tiene problemas. Y creo que y eso problemas es serios. importante porque cada vez que cae más el precio del petróleo se dice es que el gobierno se va a ver. El gobierno ya tiene asegurado su petróleo, a menos que se le caiga la producción, que esperemos que eso no Sí, suceda. entre las coberturas y lo que No, le de hecho, cobra a está los amigos aumentando. del auditorio en gasolinas, el gobierno federal la va librando. Pemex está en un problemón. Y yo creo que sí es en serio. Necesitamos pensar cómo la vamos a liquidar. Porque 75% de esa empresa va a haber que liquidarla. Hay que empezar a pensarlo. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche, Canal 11, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.